Benvingudes i benvinguts. Em dic David Ibrahim Sánchez, soc un tècnic de l'Espai Avinyó, una de les línies de treball del programa BCN Interculturalitat. I aquesta és la tercera i última sessió del cicle de reflexions urgents, converses al voltant del desconfinament, i són una sèrie de diàlegs que s'han pensat per preguntar-nos què ha suposat una situació de pandèmia en relació a les nostres concepcions i vivències sobre el temps, la malaltia i el treball, en aquest cas. No? A la primera sessió vam tenir una conversa entre Raúl Gavàs i Rafael Crespo sobre les concepcions del temps durant el confinament, preguntant-nos què ha suposat per a nosaltres les nocions de progrés, futur i el rebuig del procés d'envelliment i mort pròpies de les societats occidentals. A la segona sessió, Històries de malaltia i cures, vam parlar amb Diego Falcón i Rebeca Clos i amb aquesta conversa vam reivindicar la necessitat de treure-li sobirania o hegemonia al discurs mèdic de la malaltia i preguntar-nos en quins peus comptem per narrar la pandèmia actual. En aquest sentit, Rebeca i Diego van proposar treballar diverses memòries amb relats alternatius basats en la consciència de les diverses realitats a través del dret, la política, la filosofia i l'art. Van parlar de geopolítica, de desigualtats nord-sud, d'una jerarquia de vulnerabilitats i com estan resistint certs cossos i comunitats a través de les cures, des de la part fisiològica o biològica, però també des de la intel·lectual, emocional i comunitària. I avui, la tercera i última sessió, que l'hem anomenat La reproducció de les absències, hem convidat a la Maricela Montenegro i Cali Sudra amb la idea de realitzar un anàlisi interseccional sobre els efectes de la pandèmia situant-nos en el treball sexual. Amb aquesta conversa ens preguntarem quines són les lògiques necropolítiques que travessen de forma interseccional les vides de les persones durant la crisi. Des d'una perspectiva interseccional, és realment encertat dir que la Covid-19 no distingeix entre classes socials, races i gèneres, o al contrari, estem reproduint marcs analítics i agendes d'intervenció política i social que es basen precisament en les absències de certs cossos i realitats. Amb aquestes qüestions, el que volem també és preguntar-nos i reflexionar sobre la utilitat de la perspectiva interseccional, tenint en compte la seva complexitat i els usos problemàtics que s'estan donant en entorns acadèmics y sobre todo activistas. Bueno, el diálogo será en castellano, así que haré el cambio ahora y os presentaré a nuestras invitadas. Maricela Montenegro, la tenemos aquí, es licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela y doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora del Departamento de Psicología Social de la UAB y se ha interesado por el análisis crítico de los procesos de intervención social desde perspectivas feministas y postcoloniales, así como el estudio de iniciativas de acción colectiva en torno a las disidencias sexuales y de género y las luchas migrantes y de personas que buscan asilo. Cali Sudra, por su parte, es activista, trabajadora sexual y educadora nacida en Turtle Island, colonia de Canadá. Ella trabaja para amplificar las voces de BIPOC, que entiendo que son las personas racializadas, o ¿no? People of color, ¿no? Trans, queers y trabajadoras sexuales en torno a temas de interseccionalidad. El objetivo principal de su trabajo es explorar y presentar la sexualidad disidente, desafiando directamente la heteronormatividad blanca utilizando el porno como medio. Sus películas han sido mostradas en festivales de cine nórdico alrededor de Nueva York, Australia, Viena, Canadá, Berlín y muchos otros más, seguramente. En relación al diálogo que os proponemos, bueno, lo hemos dividido más o menos en tres momentos que tienen a ver con las grandes cuestiones que nos interesaba trabajar en esta actividad. El marco de la interseccionalidad y su concreción en la llamada crisis de la COVID, que sería como la parte más teórica, ¿no? O lo que fundamenta esta conversa, ¿no? Una mirada situada también sobre el trabajo sexual como un elemento, ¿no? Como el pretexto para abordar lo que es la interseccionalidad. La política como eje de distribución de desigualdades, ¿no? O la ausencia también de esas determinadas políticas que tienen en cuenta a unos cuerpos y a otros, ¿no? Y las solidaridades y colectivización de las luchas en un contexto de pandemia, ¿no? Sería como las tres grandes cosas que nos interesan tratar y que trataremos con Cali y con Maricela.
Más o menos hemos calculado que tendremos 1 hora y 20 de diálogo entre Cali y Marisela, y posteriormente abriremos el turno de palabra, ¿no? Para organizar la participación, lo que os pedimos es, por una parte, tenéis abajo en la parte de preguntas y respuestas, pues una sección donde podéis ir apuntando todas las preguntas que tengáis en relación a lo que se está diciendo. Podéis dirigirlas directamente o a Cali o a Marisela, según lo que queráis, o incluso a las dos. Luego nosotros leeremos estas preguntas para ya que ellas puedan abordarlas. También tenéis la parte de comentarios, en las cuales también podéis ir apuntando todo lo que os va sugiriendo. También incluso os animamos a que si tenéis enlaces o recursos de otras cosas que estén vinculadas a la conversa, eso puede ser muy interesante, porque así las iremos recogiendo, las podemos apuntar en la crónica que haremos de la actividad, y así llevamos a más lugares para reflexionar, ¿no?, de lo que se esté diciendo. Y finalmente tenéis el botón de mano alzada, ¿no?, de pedir la mano, en las cuales esas personas son aquellas que quieran de viva voz plantear su comentario o pregunta, pues lo puede hacer, ¿no? Esto sería como al final de la sesión, ¿vale? Y nada, creo que he dicho esto. No sé si me dejó algo, Marisela o Cali, ¿no? ¿Todo está bien dicho? Bueno, pues os dejo a las dos y nada, nos vemos en un rato en la parte de la conversa, ¿vale? Molt bé, moltes gràcies, David. Moltes gràcies a l'Espai Avinyó per la invitació. En realitat ha estat una interpel·lació interessant, realment, de pensar ara mateix què és el que ens està passant en termes d'interseccionalitat i un goig treballar amb la Cali també per conèixer la seva realitat i la seva persona i els seus projectes polítics. Llavors, moltes gràcies i moltes gràcies a la gent que està al webinar. És la primera vegada que fem això, almenys a la meva part. Llavors, és una mica estrany no veure la gent i veure les reaccions, però esperem que la plataforma permeti la participació de vosaltres en preguntes, qüestions, comentaris, recursos, com deia David, i tot això. Doncs comencem, passarem al castellà per fer més fluida la conversa, ¿no? Esta invitación de pensar la situación actual en términos de interseccionalidad, la verdad es que ha sido un esfuerzo, digamos, intelectual, porque digamos que la interseccionalidad ha sido pensada o se está trabajando desde muchos lugares, de maneras muy diferentes también. Viene pues de una preocupación acerca de las políticas públicas y cómo ciertas políticas públicas, digamos, las políticas de discriminación de género, no necesariamente toman en cuenta la racialización, y las políticas para evitar la discriminación de raza no necesariamente toman en cuenta el género, ¿no? Entonces la metáfora de la intersección que propone Kimberly Crenshaw es, hay unas personas que no están protegidas por estas políticas porque son políticas que son one single issue, ¿no? de una sola división de género o división de raza u otras, ¿no? División por diversidad funcional, etcétera, ¿no? Un poco también dentro de la propia interpelación para hacer este webinar, esta sesión, tiene que ver con una crítica que hacemos también a ciertos usos del concepto de interseccionalidad, un uso que se centra en las personas y muchas veces, digamos, suma las vulnerabilidades que puede tener una persona, ¿no? Y entonces hay una gran crítica que se le llama, que es la crítica a las Olimpiadas de la vulnerabilidad, que tiene que ver con que si tú eres mujer, negra, extranjera, discapacitada, etcétera, se supone que eres más interseccional que otras personas, ¿no? Y que entonces eres mucho más vulnerable de por sí. Nosotros hacemos una crítica a esa forma de ver el concepto. ¿Por qué? Porque primero que digamos, lo que hace es volver a esencializar las identidades. Sí, la crítica interseccional era precisamente que las identidades no son esenciales, es decir, que mujer, el concepto mujer, por ejemplo, hay muchas mujeres, muchos tipos de mujeres y muchas realidades. Si volvemos a un entendimiento de la interseccionalidad como una suma de esas categorías, volvemos otra vez a esencializar estas categorías y además a homogeneizar a ciertos sujetos sociales.
por ejemplo, mujeres migrantes, ¿no? Mujeres migrantes del sur global. Entonces, termina homogeneizando otra vez esa categoría, siendo que precisamente dentro de esa categoría hay muchas realidades, muchísimas diferencias, muchísimas cuestiones que se viven de manera distinta, ¿no? Entonces, digamos que esa lectura de la interseccionalidad central en las identidades, entonces hace esa lógica sumativa que impide otra vez ver cuáles son las diferencias que hay entre las vivencias de las diferentes personas. Y además, que es lo más grave, impide mirar hacia los mecanismos de poder que generan esa jerarquización, que es lo que nos interesa mirar. Lo que nos interesa mirar es cómo se dan esas jerarquizaciones en contextos concretos en los que diferentes jerarquizaciones, diferentes formas de poder se intersectan. Y entonces lo que nos interesa mirar en realidad es el poder. Lo que nos interesa ver es cómo el patriarcado se junta con el racismo, se junta con el capacitismo para generar situaciones de vulnerabilidad y subalternidad, pero no tanto ver a la persona que es digamos, a una categoría social, sino ver cómo esos mecanismos hacen y reproducen esas jerarquías una y otra vez, ¿no? Es decir, cómo los contextos sociales y culturales están definidos a través de operaciones, de relaciones de poder que reproducen jerarquización, explotación, subalternidad, desposesión y finalmente una política de muerte que sería la necropolítica, ¿no? La necropolítica la entendemos como aquella política que en lugar de interesarse por cómo disciplinar la vida, está encargada de distribuir la muerte, distribuir espacios de muerte y distribuir también espacios de abandono. O sea, no es necesariamente la necropolítica, es solamente dejar morir, sino también generar espacios en los cuales ciertas personas, ciertos cuerpos están abandonados a su suerte por justamente estas políticas de jerarquización que se dan en lo social. Que ahí vamos a ahondar bastante también a través del ejemplo del trabajo sexual y de otros ejemplos que tenemos también. Entonces, cuando se pregunta a uno, ¿qué pasa con ese efecto democratizador que se ha hablado del coronavirus, ¿no? Porque al principio, sobre todo, se decía, bueno, el coronavirus le llega a todo el mundo. El coronavirus, digamos, democratiza el problema de la sanidad en el sentido de que democratiza que cualquiera puede enfermar, porque es un virus que se propaga pues, a través del contacto y del contacto físico, ¿no? Prácticamente, de contacto cercano, por decir así. Entonces, claro, cuando nos preguntan esto para este evento, pues claramente estamos en desacuerdo con esa mirada. Es decir, ese discurso democratizador del virus en realidad ha funcionado como enmascarador, o sea, enmascara las jerarquías exactamente de lo que hablábamos antes, las jerarquías interseccionales que afectan diferentes cuerpos de manera diferencial. Es decir, sí, todo ser humano se puede contagiar, todo ser humano puede enfermar, pero las maneras en las que se enferma, las probabilidades de enfermarse, las maneras en las que después va a ser atendida esa persona, todo eso está atravesado por estas jerarquías de poder y ahora lo iremos viendo. Es decir, que lejos de ser una caracterización de cómo funciona el virus, la idea de que le toca a todo el mundo y que es para todos igual es una forma de mascarar estas relaciones de poder. Un ejemplo claro, aquí en el Estado español, es el asunto de la sanidad, es decir, el hecho de que hayan achicado los sistemas sanitarios, el hecho de que hayan sacado a muchas personas, sobre todo personas que están con una situación administrativa complicada debido a la ley de extranjería, no nada que ellos hayan hecho, han sido sacados de la sanidad y eso por supuestísimo genera mucho más vulnerabilidad para ciertas personas que no para otras. Es decir, allí no hay una democracia en términos de quién va a ser atendido. También pasa, por ejemplo, con las personas mayores, también pasa con ciertas diversidades funcionales que no serán atendidos con la misma premura o la misma capacidad
que otras personas. Entonces, aquí vemos claramente cómo todo el sistema, digamos, toda la política de sanidad de los últimos años, a raíz de la otra crisis, de la crisis económica y de las necesidades de los recortes, ha jerarquizado, ha estratificado esos servicios para las personas. Y es una de las cuestiones que entonces, desde la mirada interseccional, podemos ver cómo las políticas de sanidad, interseccionalmente con el género, con el origen nacional, etcétera, afectan a los cuerpos de una manera diferente. Ese, digamos, es el esfuerzo que estamos haciendo para pensar el concepto de interseccionalidad, no a partir de una olimpiada de opresiones, sino a partir de ver cuáles son los mecanismos, las políticas públicas que permiten, pues, esa jerarquización y que permiten dejar a ciertos cuerpos en el abandono y ciertos cuerpos que van a morir más fácilmente que otros, ¿no? Por tanto, estos recortes sanitarios generan formas de exclusión que además afectan de manera diferencial a las personas respecto de sus condiciones de vida anteriores a la pandemia, de las condiciones de vida de esas personas que también están atravesadas, pues, por estas políticas, porque la ley de extranjería, por ejemplo, es una política pública que es anterior a la pandemia, pero que ahora se intersecta con el asunto de la salud y la enfermedad y de los servicios sanitarios y genera estas vulnerabilidades. Entonces, esto sitúa a ciertos cuerpos y poblaciones en situación, pues, de desprotección y abandono. Y estas estructuras de diferenciación, pues, se unen con otras estructuras, como el género, el origen nacional, como dijimos, diversidad funcional, entre otras, que funcionan de manera articulada en la vida de las personas y sus posibilidades de supervivencia, tanto en relación con el propio virus, digamos, la propia enfermedad, pero también en relación con la gran política pública que se ha puesto en marcha, que es la política pública del confinamiento, que ha generado a su vez, también se ha intersectado, digamos, a su vez, con esta otra forma de jerarquización y subalternización para generar desprotección, abandono, desposesión y espacios de posible explotación. Entonces, bueno, un poco ese es el marco en el cual hemos estado pensando esto y ahora, bueno, nada, para seguir la conversación con Cali, más en el ejemplo concreto que ella nos trae. Hola a todos. Marisa has hablado tan bien que ya tengo nervios de explicar qué voy a explicar. Bueno, pues durante la cuarentena, claro que las mujeres que hacían, o personas no binarias o personas trans, que estuvimos haciendo trabajo sexual, pues tuvimos que parar, ¿no? Entonces hay diferentes aspectos que nos han afectado. La primera cosa, por ejemplo, era de hecho que no tenemos derecho de seguridad social ni al paro, ¿vale? En España, siguiente periódico del mundo, dice que hay 100.000 trabajadores sexuales, ¿vale? Mujeres trans, mujeres cis, mujeres no binarias, personas haciendo trabajo sexual también, chicos, ¿no? Y aún así, que somos tantos, ¿no? No tenemos ningún derecho aún reconocido. Entonces no estamos permitidos tener una nómina que implica problemas, ¿no? Estamos en situación ahora mismo con la situación de COVID sin precedentes que nos han dejado en un estado súper vulnerable, ¿vale? El gobierno no reconoce nuestro trabajo como trabajo real, aunque trabajo sexual en España no es algo ilegal, digamos, es una cosa alegal, no sé si se dice esto en castellano, pero es alegal, es como ni ilegal ni ilegal. Y, por ejemplo, PSOE es súper anti-trabajo sexual, lo sé de primera mano. Y otros partidos políticos niegan a hablar con las trabajadoras sexuales sobre el tema, ¿vale? No, ningún partido político ha sentado en la mesa con trabajadoras sexuales para hablar de qué nos está pasando dentro de COVID, pero también fuera de COVID. Y bueno, antes de COVID no tuvimos voz, ahora tenemos mucho menos, perdón. Entonces no tuvimos ninguna ayuda, ningún ERTE, ni nada, ni un céntimo, durante la crisis. Y un montón de mujeres que hacen trabajo sexual,
pues que las mujeres que hacen trabajo sexual, igual las más precarias que trabajan en la calle, por ejemplo, tuvimos que tirar de nuestros ahorros. Pero ¿qué pasa cuando no tienes ahorros y ya no tienes ninguna forma de ganar dinero? Pues ha sido pues la ayuda de otros trabajos sexuales para sacar los trabajos sexuales fuera de esa situación. Entonces, en toda parte del mundo, que hay como un plan más que 50 que puedo contar en mi cabeza, campañas, ¿se dice? Sí, campañas. Sí, para juntar dinero dividirlo para trabajos sexuales que están viviendo situaciones muy precarias, ¿no? Sin ayuda del gobierno. Y nuestro gobierno ha dicho, PSOE ha dicho que nadie iba a quedar fuera, nadie que iba... Es que eran sus palabras, de hecho, que, bueno, pues hemos quedado fuera, ¿no? Y también es como parece que las personas las personas más marginalizadas son las personas que apoyan más con actos de solidaridad, mientras personas que auto llaman gobierno feminista o de izquierdas o yo qué sé, no han hecho nada, ninguna cosa. También durante la crisis hemos visto las prohibicionistas, o en España se auto llaman abolicionistas, luego explico por qué no se llama así, y pues decir, bueno, usar esa excusa de industria de rescate, ¿no? Que iban a rescatarnos, pero realmente no han rescatado a nada, ¿no? Fue volvernos a estigmatizar, perdón, tengo dislexia, y a veces también en inglés, tanto en castellano. Y nos han puesto como un estigma, como si somos gente contagiosos, perdón, culpándonos por el virus, diciendo que el virus es nuestra culpa, diciendo que las mujeres que siguen trabajando durante COVID, pues ellas eran responsables del estado donde estamos, ¿no? Han hecho reportajes criminalizando las trabajadoras sexuales durante la crisis, pero ninguna ha reclamado al Estado nos ayudan económicamente. Entonces, fue como ni un céntimo, ¿no? Entonces, no parece raro si estás rescatando a alguien que le das algo para sobrevivir, ¿no? ¿Sabes? Que si alguien está ahogando en el mar y lo tiras a hacer donuts, no sé, le das algo para que puedes sobrevivir, ¿no? Entonces, las personas que están diciendo, no, vamos a rescatarte, pero no nos han dado nada, ¿no? Además que han hecho como reportajes súper como en plan escandalosos, ¿sabes? Criminalizándonos, no sé, como en plan muy feo, ¿no? Entonces, su discurso de rescatar las trabajadoras sexuales durante esa crisis queda muy claro, ¿no? Nuestras vidas no les importan una mierda. Hubo un video exposé cuando comenzó la cuarentena donde enseñaban a las mujeres que seguían trabajando en un club alterne, ¿no? Y todo súper escandaloso, ¿no? Pero aún así no había ninguna ayuda para ellas para parar de trabajar. Que igual ellas no tenían derecho de parar de trabajar porque, como ha dicho Marisela, ¿no? Que no todas o todos tenemos el derecho de parar de trabajar si tenemos que apoyar a nuestras familias, si somos madres o padres, etcétera, etcétera. También tomar nota que el periodismo en España, explotador a saco, con cámara, invadiendo el espacio de trabajo sexual, siendo súper paternalista, diciendo, hoy, ¿qué haces antes de un servicio durante COVID? ¿Lavas tus manos? Como en plan gilipolleces, ¿no? Como en plan cosas horribles, ¿no? Luego, miramos el espacio público y de medida de seguridad. Siempre hago medio broma, pero no es broma para nada, porque yo también lo vivo un montón, que no existe un espacio público. El espacio público, tanto el transporte público, etcétera, etcétera, es para cierta gente, ¿no? Cualquier persona que no se conforme a un cuerpo blanco, cis, hetero,
capaz es susceptible a la violencia de policía, pero peor aún, a la violencia de otros ciudadanos que vigilan, chivan y usan su fuerza contra las personas que están en esos espacios públicos, ¿vale? Hemos visto en varios casos durante el COVID, hay vídeos horribles que les he visto recorriendo para redes sociales que me han traumatizado bastante, pero hemos visto varios casos de vecinos gritando a gente migrante, policía usando su fuerza para quitar gente migrante que igual están haciendo la compra, igual están yendo a farmacia, yo qué sé. Pero hemos visto también gran parte de los ciudadanos actuando como la policía. En inglés le llamamos policing, la acción de ser una poli es pues policing, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo he vivido fuera de COVID, que estaba paseando mi perro por el barrio y había una mujer que me ha preguntado qué estaba haciendo por ahí, dónde vivo yo, porque ella estaba súper flipando que yo vivía, bueno, no estaba viviendo en su barrio, pero yo estaba paseando por un barrio más rico, supongo, y ella no veía gente paseando los perros ahí con mi pareja, y parecía muy raro. Ella me paraba con mi pareja preguntándome dónde iba, ¿sabes? También me pasa cuando voy a enseñar clases de inglés, voy a clases particulares, toco el timbre y viene un vecino y dice, ¿pero a qué piso vas? Siempre, cada vez que voy, es que no es una vez, es cada vez, ¿no? Entonces, vemos que no hay espacio público. Y durante la pandemia, sin duda, había más gente detenida, multada, que eran gente inmigrante y racializada, ¿no? Y personas que hacían trabajo sexual, también personas que estaban forzadas de seguir trabajando porque no tenían apoyo de nadie, ¿no? Entonces estamos criminalizándolas, pero no estamos dándolas nada de ayuda para sacarlas de esa situación. También la policía siempre tiene excusa para pagar a la gente migra y ahora tienen más excusas para meter multas, usar violencia contra la gente vulnerable, hay vídeos, artículos, etc. Pero más importante, hay voces hablando de esto, son la gente inmigrantes, ¿no? Gente racializadas y las voces que están más silenciadas. En temas de seguridad, hemos visto durante la pandemia que todas las cosas de seguridad, por ejemplo, guantes, gel limpiar de manos, máscaras, etcétera, etcétera, han sido agotados por gente con mucho miedo y dinero, ¿no? Comprando todos los recursos. Entonces, yo recuerdo que fui a una farmacia para comprarme una máscara y me cobraban por 4 máscaras 15 euros. En principio, esto es de azul, ¿sabes? No tengo, pero de azul, que no era nada especial, ¿no? Imagen de mi cara, ¿no? La gente que vive en situaciones de precariedad, que no van a tener el mismo acceso a esas cosas de seguridad que la gente blanca o la gente con pasta, si las empresas están capitalizando de los precios. Y si el gobierno ahora está haciéndolo como la norma o la regla, ¿no? Para ir al metro con máscara, deberían también estar dando máscaras gratis a la gente que no pueden pagarlas, ¿no? Porque las no son reutilizables, tienes que tirarlos después de un uso, se pone para que sea efectivo. Como también ha comentado Marisela, no todos podrían hacer la cuarentena, se tenía que ayudar a sus familias. Esto es también cosas de seguridad. Relaciones con la policía y clientes, bueno, solamente sujetas a acoso policial, son objeto de aplicación de ley de inmigración, incluso como resultado de iniciativas contra la trata, ¿no? Lo de clientes, pues, esto no lo voy a tocar tanto. Y la policía ha hecho muy poco para ayudar a proteger las trabajadoras sexuales. En realidad, ponen ellas más en peligro que cualquier otra cosa. Si había violencia durante la pandemia contra una trabajadora sexual, ella no podría ir a la policía para denunciarlo. Primero, ella igual sin papeles o una persona racializada que la policía no nos hace caso, o también
que ella estaba trabajando durante la cuarentena. Esto era ilegal, ¿no? Entonces, si ella estaba trabajando durante la cuarentena porque estaba forzada, porque no tenía nada de recursos, y luego sufrió una violencia, pues no podría ir a la policía para decir, mira, me han violado, me han abusado, me han dado algo, ¿sabes? Era muy peligroso en general. Esto es porque no tenemos derechos laborales. Había una cosa, bueno, también cosa de raza, pues igual inmigración, luego igual Mireia es mi estudiante. Marisela va a comentar a esto. Pero sí, se estima que la población de trabajadores sexuales somos muchas, pero la población más grande, 65%, son gente inmigrante, ¿vale? Hay muchos trabajadores sexuales que han cruzado el mundo para llegar a Europa con la esperanza de mejorar sus estados de vida y ahora están en esta situación. También otras personas perseguidas durante la cuarentena han sido los manteros, para ayudar a otra gente inmigrante, sin ayuda, sin comida durante la crisis. Me parece muy fuerte que durante la primera parte de crisis había una multa de 60.000 euros para repartir comida a la gente inmigrante sin ayuda del Estado. Eso era una iniciativa de la gente inmigrante también, que igual llevaban más años en Barcelona, que iban a ayudar a la gente nueva aquí, que no tenían acceso a comida, etcétera, etcétera. Entonces, me parece flipante cómo puede ser que ahora están criminalizando el acto de ayudar a otra persona. Entonces, están poniendo esa multa, diciendo, no puedes hacer eso durante la cuarentena, pero esos 60.000 euros, pero esos 60.000 euros no están dando a la gente sin comida. Me parece muy fuerte y realmente me hierve sangre leer esas cosas. La ley de extranjería, pues, se tiene que abolir y mata gente, pues, cada día. Y pues ya sabemos de situaciones muy abusivas. También la ley de extranjería crea situaciones de trata. Siempre cuando la gente me pregunta sobre trabajo sexual, siempre quieren hablar de trata, porque solo enfocan en un tipo de trata que es trata sexual, ¿no? Pero no piensan en otras formas de trata. Entonces, pues, si tienes la extranjería, la policía están usándola, o el Estado, por ejemplo, también crea situaciones de trata donde la gente viene a España para intentar ganar dinero, enviar a sus familias iguales de países donde no hay suficiente trabajo, y acaban siendo víctimas de trata, no solo de trabajo sexual, no trabajo sexual, trata sexual, perdón, que no es trabajo sexual, trata sexual, pero también en la industria agricultural, ¿no? Limpiando las casas, cuidando a los niños de las familias ricas, ¿no? Exponiendo gente inmigra a situaciones donde no tiene opción. O eligen a comer o eligen a un trabajo explotativa, ¿vale? Que es trata, no es trabajo, es trata, ¿vale? Para intentar apoyar a sus familias. Entonces, cuando la gente me viene a hablar de trata, pero no hablan de, pues, la gente que limpia en casas, la gente que cuida a los niños, la gente que están recogiendo todas vuestras verduras, pues yo no puedo hablar con esa gente porque realmente no quieren ver toda la situación. Y también, si quieren abolir a cualquier cosa, que la gente se pone que quiere abolir el trabajo sexual, deberían abolir la ley de extranjería. Durante la cuarentena, de hecho, la ley de extranjería también está matando jóvenes marroquíes en centros de internamiento, como el caso de Ilyas Tahiri, en plena cuarentena, y no podríamos hacer nada. Entonces, todas esas cosas, lo sé que suena como, estoy diciendo muchas cosas, pero todo tiene que ver porque todas las cosas están interseccional, ¿no? También, hablando de género, no niego que hay chicos que hacen trabajo sexual, pero ellos, por lo general, tienen acceso a todos los trabajos que les quieran, particularmente el hombre
blancos cis. Mujeres migrantes, mujeres sin papeles, mujeres trans están tan estigmatizadas, perdón mi dislexia, que a veces quedan pocas opciones para ganar un sueldo digno. En mi caso, por ejemplo, conocí a una mujer el año pasado que estaba antes de la cuarentena trabajando por 5 euros la hora limpiando mesas en una discoteca. 5 euros la hora, ¿vale? Esto para mí parece trata. Casos donde no dejan gente más opciones para ganar dinero, para pagar alquiler, pues trabajo sexual puede igual ser una buena manera de ganar un sueldo alto, como en el caso de mi amiga. Hablaré aquí como la población más afectada eran mujeres que hacían trabajo sexual mientras siendo madres. Muchas madres trabajando para apoyar a sus hijos e hijas y muchas madres solteras también. Si eres madre soltera, peor aún, porque has quedado sin ayudas, no podrías pedir un ERTE, tienes un niño que tienes que alimentar no solo a ti, ¿no? No solo situación que está afectando a ti, sino a tus hijos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues las mujeres que hacen trabajo sexual en la calle o en los pisos no podrían hacer el mismo trabajo desde su casa. Hemos visto muchas trabajadoras con privilegios que estaban diciendo a esas mujeres, pues, puedes hacer teletrabajo. Pues, ¿quién puede hacer teletrabajo? La gente con acceso a internet, con un ordenador, ¿vale? Con un espacio privado, porque si tienes un hijo que es pequeño, una hija que es pequeña, que está ahí, que no pueden entrar, claro, la habitación. Entonces, ¿cómo puedes decir esto a las trabajadoras? Pues puedes hacer teletrabajo. No todas estamos viviendo la misma situación. Pensar que toda la gente tiene acceso a internet también es como un plan muy clasista, ¿sabes? De pensar que toda la gente tiene acceso a internet. No toda la gente tiene acceso a internet, ni ordenador, ni un cuartito privado. Yo conozco un montón de madres que no tienen un espacio privado. Sus hijos están ahí todo el rato, mamá. Entonces, ¿cómo haces trabajo sexual, teletrabajo en esa manera? No puedes, ¿no? No sé, igual estoy hablando demasiado. Bueno, voy a terminar ahora, ¿vale? Quería hablar de la gente LGTBQI2+, ¿vale? 2 es para las personas indígenas, two-spirited, con 2 espíritus, ¿vale? Sabemos, durante la cuarentena las mujeres trans han sufrido pues más, ¿no? Que cualquier otro grupo de personas, porque no solo para ser asesinadas, pero también para no tener nada de opción de trabajo. Tengo referencias y luego queráis que lo paso ahí por el chat, puedo hacerlo. Y no sé más que decir, pero sí, la gente que no conforme a el blanco, heteronormativo, cis, pues tiene más problemas de encontrar trabajo, aunque están haciendo teletrabajo, ¿no? Porque es que igual hay poco apoyo o yo qué sé. Marisela, ¿tienes algo para añadir? Sí, claro, buenísimo. Bueno, es que esta conversación bueno, que ha empezado también antes de preparar esta sesión, para preparar esta sesión, claro, a mí misma me ha hecho ver precisamente cómo funciona la interseccionalidad, ¿no? O sea, cómo igualmente tenemos todas unos imaginarios súper homogeneizantes. Por ejemplo, incluso de las personas que hacen trabajo sexual, y claro, digamos, conversando contigo, Cali, como que uno ve efectivamente cómo funcionan esas diferencias, ¿no? Como por ejemplo lo que comentabas ahora, hacer teletrabajo o no, el uso del espacio público o no, si necesitas utilizar el espacio público o no, bueno, en fin, ser madre, bueno, o sea, en fin, todas estas diferencias, ¿no? Entonces, claro, un poco lo que yo pensaba en términos de pensar la política pública
es que la política pública en torno al tema del COVID ha sido pensada en términos de, bueno, lo que hay que hacer, o sea, ahora ya estamos en desescalada, pero lo que había que hacer era confinamiento, ¿no? No acceso al espacio público. Es una política que, aunque en términos sanitarios puede ser interesante, pero no piensa interseccionalmente. Es una política que pareciera que todo el mundo tiene la misma vida, por decir así, que todo el mundo puede aceptar esa norma. Entonces, claro, ahora que decías también al principio de tu intervención, no, que no vamos a dejar a nadie, no vamos a dejar a nadie atrás, ¿no? Que era como la propaganda del gobierno. ¿Qué significa no dejar a nadie atrás? O sea, significa que hay una serie de personas que viven en este territorio que no importan a quienes, de quienes su vida, su muerte y su abandono y pasar hambre o tener que dejar el piso o lo que sea, no importa para la política pública, porque no todo el mundo puede acceder a un confinamiento y a un teletrabajo, un poco como decías tú, en el caso de los trabajadores sexuales, pero también en muchísimos otros casos también, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que se está generando lo normal es que puedes estar confinado en tu casa feliz, no sé, aplaudiendo a las 8 de la tarde, ¿no? Y aquellas otras personas son consideradas pues, anormales, ¿no? Son consideradas como fuera de la norma e incluso peligrosas, como dices tú, ¿no? Ese eje de diferenciación se intersecta, pues, por supuesto, con los otros ejes de racialización, con los otros ejes de tener situación administrativa regular o no, y entonces estás más propensa en ese sentido a que, por ejemplo, te pare la policía, a que, por ejemplo, se te interrogue sobre por qué tú estás utilizando el espacio público, etcétera, ¿no? Entonces, la norma de confinamiento, si uno lo entiende desde una perspectiva interseccional, pensando en la política pública, la norma de confinamiento es una política pública que jerarquiza, excluye y lanza al abandono a ciertas personas porque se intersecta con otras formas de discriminación anteriores a la pandemia, pero que quizás en este momento se recrudecen por este asunto, ¿no? Entonces, claro, hay muchas maneras por las cuales las personas no se confinaron. Claro, había todo ese personal sanitario que no se pudo confinar, siguió trabajando, pero si observamos, también este personal sanitario fue entendido como héroes, ¿no? Como héroes y heroínas. Es decir, se les aplaudía, o sea, era, no te confinas, no estás como parte de la norma, pero eres superior a la norma, por decir así. Son los que nos salvaron, ¿no? Y luego está la gente que no pudo confinarse, pero que fue lanzada, digamos, al abandono o que sigue estando lanzada al abandono, ¿no? Como por ejemplo, precisamente, pues la gente que utiliza el espacio público para trabajar, que puede ser trabajadoras sexuales o otras personas, por ejemplo, como manteros, también, que utilizan el espacio público como su fuente de riqueza y de trabajo. Y todas esas personas no han sido pensadas. No hemos recibido ningún aplauso. Claro. Ningún aplauso para que tuvimos que aguantar durante la cuarentena, de verdad. Claro, Un aplauso para toda la gente que tenía que trabajar durante la cuarentena, que no han sido como vistas como heroes. Claro, incluso personas que fueron a los campos, ¿no? Que se les claro, toda la gente que no tenían seguridad, no podrían confinarse ni tenían protección para nada. Estaban trabajando así, recogiendo nuestras verduras durante la cuarentena que podríamos comer, pero ellos también enfermándose haciendo ese trabajo. Exacto, estando en la línea de riesgo más fuerte, o sea, o bien riesgo de salud en este caso, o bien riesgo económico, que es un poco el caso de los casos que tú comentaste antes, ¿no? Un riesgo económico muy fuerte de no poder ni siquiera, digamos, llevar comida, digamos, a la mesa, ¿no? Entonces, estos cuerpos, pues son los que han estado en un espacio de más precariedad y abandono, precisamente porque la política pública les ha puesto en ese sitio, ¿no? Un ejemplo también son las mujeres del trabajo del hogar y los cuidados. Bueno, yo tengo cierta relación cercana con las personas del sindicato, ¿no? De Sindillar, y ellas han hecho una rotunda intervención a través de varios comunicados, poniendo en evidencia también su situación, que es que muchas personas, como se confinaron en su familia, bueno, hay muchísimos casos, ¿no? Pero si la persona no venía a hacer, digamos, por ejemplo, trabajo de limpieza, pues no se le pagaba, porque no se estaba dando un servicio. Entonces, claro, tú te pones a ver, esa situación es bastante insólita también,
porque entonces implica que esa persona no es persona, esa persona es un servicio. Y también, como en el caso del trabajo sexual también, pero de manera diferente, tampoco están en un régimen la mayoría de las personas, porque además también muchas personas son migrantes, entonces tampoco ni ERTO ni EPIs, bueno, EPIs que sabéis que son las cuestiones para la salud, pues, ¿no? La mascarilla y tal, los guantes, etcétera. Ni ERTO, ni EPIs, ni ayuda, ni nada, y encima mucha gente de clase media que sí siguió cobrando, pues entonces tampoco les pagaba a las personas porque no iban a su casa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues eso, hacer oídos sordos a una demanda ampliamente documentada y luchada por la mayoría de mujeres que se dedican, en este caso, al trabajo del hogar y los cuidados, cristaliza, pues, estas formas de opresión. Entonces, una mirada interseccional no es tanto decir, ay, pobrecitas ellas, sino decir, bueno, se necesitan unas políticas de seguridad social, de reconocimiento de ese trabajo, de reconocimiento que el confinamiento tiene que ser pensado de manera diferencial a partir de las diferentes formas que digamos, con las que la gente trabaja, y no como ha sido pensado, en el que nadie se va a quedar afuera, pues significa que hay un montón de gente que se va a quedar afuera, pero que no importa, ¿no? Bueno, eso. ¿Es mi turno? ¿No? ¿Sí? Sí, un poco. Bueno, o si quieres pasar a la parte de... Vale, ok. Yo quería hablar, bueno, básicamente como he comentado antes, ¿no? Hay pues jerarquías, ¿no? Dentro del trabajo sexual mismo, ¿no? Que había muchas mujeres que, pues, digamos, las mujeres arriba de todo, que son like escorts o companions de lujo, que ya tenían ahorros, pero un montón de ahorros y que reciban mucho más pasta que la gente trabajando en la calle, ¿no? Digamos que en inglés se llama the hierarchy, ¿no? Las putas, pues, escorts de lujo, otros llaman escorts de lujo, están arriba, las personas trabajando en la calle, pues, más abajo, ¿no? Entonces, ellas desde arriba, claro que es muy fácil decir, mira, es que trabajo y no tienes problemas, yo qué sé. Y realmente eran las personas más, pues, bueno, la gente casi sin nada que han empezado esa campaña de apoyar a otros trabajadores sexuales y también, pues, en todas partes del mundo, más o menos. Pero yo no vi, por ejemplo, esto siendo liderada por escorts de lujo, digamos, ¿no? Entonces, sí, no sé, es esto de un poco de jerarquía que hay, ¿no? Y las personas, pues, que son trans y gente racializada o BIPOC, Black, Indigenous, People of Color, están como al bajo de todo, aunque no hacen trabajo en la calle, ¿no? Y claro que también las trabajadoras en la calle que sufren más, ¿no? Que no tenían un espacio para trabajar durante todo el COVID. Esto, que criminalización de trabajos sexuales, pues ha sido como un plan muy, muy peligroso, porque si ellas han recibido una multa, pero ya estaban como en plan casi, ni siquiera casi llegando al final del mes para pagar todo, y ya llega una multa porque se tenía que seguir trabajando, pues como un ciclo que nunca para, ¿no? Y esto es un poco de criminalización de trabajo sexual en general, no solo durante el COVID, ¿no? Digamos, si las mujeres que están solicitando sexo y una poli pues le da una multa y las multas van pues acumulando, ella está forzada de hacer más trabajo sexual para pagar las multas, ¿no? Entonces, pues esto estamos luchando por decriminalización de trabajo sexual, una lucha muy, muy, que cansa mucho. Y pues esto, quería comentar eso de jerarquía de trabajadores sexuales dentro del mundo del trabajo sexual y también nosotras peleando entre nosotras, algunas, ¿no? Las burguesas entre las que no tenían, ¿no? Y luego
a la misma vez los SWERFs, que son feministas radicales contra trabajo sexual, o aquí en España se llama abolicionista, que me parece muy fuerte que apropien ese término. Una persona blanca, una mujer blanca usando la palabra abolicionista es racista. Perdón, porque es un movimiento que viene de la gente negra intentando a liberarse de esclavitud. Eso es donde viene el movimiento de abolicionismo. Esas mujeres no lo aplican a nada de que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, que la gente que están recogiendo verduras, la ley de extranjería, solo lo aplican a trabajo sexual. Ellas piensan que trabajo sexual es violencia de género. Entonces, esto también está borrando completamente todas las otras identidades de personas LGBTQ2+I, ¿no? Que igual quieren contratar una trabajadora sexual, ¿no? O están borrando identidades de gente con diversidad funcional que igual quieren un asistente sexual, ¿no? Entonces, las prohibicionistas, no les voy a decir abolicionistas porque me parece muy fuerte que les llaman, ¿sí? Las prohibicionistas, pues, eso es su discurso, ¿no? Que es violencia de género. Pero no les parece muy fuerte que ha pasado en Huelva el año pasado con las mujeres migrantes que han sido violadas y no había ninguna abolicionista que ha ido a una campaña para ir contra el recogido de verduras. De hecho, España es una de las productoras más grandes en Europa e igual en el mundo para fresas, ¿no? Pero ninguno de esos abolicionistas contra la esclavitud, contra la trata, ¿no? Estaban contra esa industria. Y me parece muy flipante esto, ¿no? Cuando la gente me habla de trata y les digo esto, pues no, ¿qué me van a decir? No tienen nada de argumento porque también esto es trata. Pero es que, claro, su discurso realmente es contra el sexo. Mujeres haciendo qué quieren con sus cuerpos. No es contra el trabajo que es explotador, ¿no? Porque luego, en ese sentido, estaría contra todos los trabajos de explotador, como en plan Globo, la gente trabajando sin papeles, las mujeres limpiando las casas. Entonces estarían en contra de todo ese tipo de trabajo, pero no lo son. Están disfrutando sus fresas, con su ropa de Zara, yo qué sé, es como me parece muy fuerte las prohibicionistas que solo luchan contra un tipo de trata, que no estoy negando que la trata sexual existe, porque existe, pero si criminalizamos el trabajo sexual, esto no ayuda para rescatar a personas que han sido víctimas de trata sexual. No, me parece súper interesante la reflexión que hace sobre el abolicionismo, porque en realidad, claro, sinceramente, como que nunca había hecho esa asociación. En realidad, que claro, se sabe, ¿no? El movimiento abolicionista de la esclavitud y que se apropie esa palabra para, digamos, para marginar y para excluir y para generar desprotección en las personas que hacen el trabajo sexual. O sea, que me parece muy... Ojalá un día... Sí. Interesante pensar, ok, entonces, esto es una apropiación de una lucha que realmente ha sido, bueno, muy importante en el mundo, evidentemente, y que buscaba más bien superar la jerarquía que representaba, digamos, o que representa el trabajo esclavo o el trabajo precarizadísimo, y se utiliza para, más bien, quitarle derechos, quitarle voz a unas personas, ¿no? Entonces, claro, ahí se junta también un poco lo que venimos diciendo de las políticas públicas y también los imaginarios, ¿no? También como qué es lo que se piensa que es esas personas que hacen ese trabajo sexual, ¿no? Se junta, porque uno diría, precisamente lo que se está pidiendo ahora a través del movimiento regularización ya,
es abolir la ley de extranjería. Claro. Entonces uno podría decir, yo soy abolicionista, porque sí, quiero abolir la ley de extranjería, ¿no? sí, Pero luego te esto pueden puedes confundir decir con... que eres abolicionista en ese sentido si quieres abolir la extranjería, pero es que me parece muy fuerte que cada vez que tengo que hablar de trabajo sexual, que tengo que hablar de las abolicionistas, las progresistas. Es que me parece muy fuerte cada vez, cada vez. Ojalá sería un día que puedo hablar libremente de trabajo sexual como un trabajo realmente reconocido, ¿no? Sin tener que hablar de ellas, de ellos, porque hay chicos contra trabajo sexual, chicas, hay gente hasta lesbiana que están como contra el trabajo sexual y yo, ¿what? Pero no, es que no entiendo. Es que, no sé, es que me parece muy, muy fuerte esto, ¿no? Pensamos que las personas progresistas son mujeres mayores, que igual son de una época diferente, la gente inventa cualquier excusa, pero realmente hay de todo, completamente de todo. Hay unas chicas súper jóvenes de 20 y pico años que se llama Towanda Rebels, que son súper swerve y turf, ¿vale? Swerve es sex worker, exclusionary radical feminist, ¿no? Una persona que está contra el trabajo sexual, pero llama feminista, ¿no? Y los TERFs son trans, exclusionary, radical feminists, ¿no? Y realmente no puede ser una sin ser la otra. Eso también me parece muy interesante. No puede ser TERF y no ser SWERF, porque si estás contra las personas trans y no les reconoces como mujeres reales, porque eso es su argumento, que también estás contra las personas trans que hacen trabajo sexual. Y si estás contra las personas que hacen trabajo sexual, pues también estás perjudicando a las personas trans que hacen trabajo sexual. Entonces es como van mano a mano y su discurso es muy parecido. Claro, bueno, Digamos. fíjate que precisamente un poco volviendo, digamos, al inicio del tema de la crítica a ciertos usos del concepto de interseccionalidad, también van por ahí, porque ciertos usos del concepto de interseccionalidad vuelven otra vez sobre el tema de las identidades, ¿no? Y que es en parte una de las bases del movimiento TERF, es precisamente identidades, ¿no? Como dices tú, se supone que no son mujeres reales y el movimiento tiene que ser de las mujeres, por decir así, o biomujeres, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esa insistencia en la identidad y en la homogeneidad, en que todas las mujeres se supone que somos iguales y sufrimos de las mismas opresiones iguales, pues es precisamente lo que el concepto de interseccionalidad intenta criticar. Porque intenta decir, no, o sea, hay diferentes contextos en los que diferentes ejes de diferenciación, valga la redundancia, diferentes formas de jerarquía afectan a las personas de manera diferente. Que en el caso también del ejemplo que estabas poniendo tú del trabajo sexual, pues la clase, bueno, el origen, el lugar donde estás, el lugar físico en el que puedes ejercer o no ejercer, etcétera, son cuestiones que diferencian también a estas personas y las diferentes reivindicaciones que se puedan hacer, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos unir, articular para ciertas reivindicaciones y no necesariamente son las mías, ¿no? Pero sí me puedo unir y articularme para reivindicar, por ejemplo, seguridad en el espacio público o cualquier otra cosa que sea para reivindicar, ¿no? Entonces, bueno, también sería ya pasar a como la tercera parte que habíamos pensado para no terminar down con las TERF, para no terminar hablando de las TERF, de las iniciativas que si nos quieres contar, pues de las iniciativas de solidaridad, o sea, así mapeadas está este movimiento Regularización Ya, que es un movimiento que está siendo, creo que bastante amplio en el Estado español de las personas migrantes, que además ahora ha cogido cierta fuerza porque se ha visto claramente un poco lo que estamos comentando, ¿no? Que el coronavirus ha afectado de una manera tan desigual a las personas y que las personas en situaciones administrativas irregulares por culpa de la ley de extranjería están en situaciones de mayor vulnerabilidad, pero por culpa de la ley, no porque las personas tengan en sí nada problemático, ¿no? Entonces, este movimiento de regularización ya a mí me parece
que es muy interesante, o sea, por supuestísimo que es muy interesante y que es necesario y que quizá, bueno, no sé cuál es tu impresión, si está tomando cierto peso en el momento actual o si crees que no. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No, que si piensas que el movimiento sobre regularización ya que se está dando para el tema de los papeles de las personas migrantes, si piensas o sea, yo tengo la impresión de que está tomando fuerza, pero no sé si es una impresión, pues porque me llegan por muchas vías estas informaciones, ¿no? O si es un Sí, espejismo. yo creo que sobre todo ha sido como un trend durante todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que ahora la gente igual están diciendo, oh, tenemos que hacer algo aquí con la gente negra que tenemos aquí o la gente migrante que tenemos aquí. Entonces ya está siendo más popular en ese sentido. No sé si esa campaña ha pasado como en plan un par de años atrás, si hubiera sido tan como en plan visto, ¿no? Porque ahora mismo pues la gente está como en plan siendo más consciente o yo qué sé, también he visto durante esos tiempos que la gente utilizando complejo de aliada o accomplice para también quitar un poco de peso de culpabilidad blanca, ¿no? Pero yo creo que sí deberíamos apoyar a cosas como regularización ya que esto quitará pues un montón de problemas, ¿no? Que están encima de la gente migrante. También hemos visto, por ejemplo, yo formo parte de otras, junto con APROSEX, junto con Nómadas, FEMTRAS, pues haciendo perdón, hay mucho ruido fuera, una caja de resistencia para trabajos sexuales, pero también para gente inmigrante, ¿no? Y siempre parece que esos movimientos vienen de la gente que están viviendo situaciones, ¿no? Entonces, realmente me ha hecho reflexionar si la gente que se autoproclama aliade, ¿no? ¿Por qué no están empezando esas cosas? Porque siempre tenemos que hacerlo nosotras, ¿no? Como las trabajos sexuales, la gente racializada, la gente migra, porque tenemos que siempre hacer esa pedagogía. Yo, por ejemplo, es que estaba haciendo, todos esos meses haciendo pedagogía, intentando educar a la gente, pero es como en plan, ¿por qué tenemos que siempre hacer ese trabajo si tenemos aliadas al lado, ¿no? Que se pone que si eres aliada no es una etiqueta que le das, yo soy aliada, es un verbo, es una acción, algo que requiere trabajo constante, ¿no? No es solo una etiqueta que te das a tú mismo diciendo, I'm an ally, ¿no? Tiene que ser como en plan algo más pues activo, ¿no? Y yo he visto esto con todas las campañas de trabajos sexuales, de gente inmigrante, han sido promocionado y promovido por gente que están viviendo en la misma situación. Me parece muy fuerte, porque también esto es como en plan, la gente con más recursos siempre van a tener más recursos porque no compartan. Es la gente con menos recursos que siempre están compartiendo con la gente con menos recursos. And that is how the rich stay rich. Y the poor se ayudan entre ellos. No, si puedes hacer un poquito ruido, Mar. La verdad que es una pregunta de gran calado político en realidad y que tampoco sabría yo decir exactamente ninguna respuesta. O sea, de hecho, sí es cierto que ha habido pues bastantes cajas de solidaridad o bastantes iniciativas, bueno, algunas iniciativas de apoyo o de apoyo entre las personas o de generar algún tipo de espacio para que las otras personas puedan ayudar económicamente o con comida, etcétera. Pero sí ha sido
o sea, sí, es bastante limitado, por decir así, ¿no? Porque Sí, son iniciativas que llegas hasta donde llegas y llegas a través de tus propias redes, pero no a partir de una cuestión institucional fuerte, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, mm, en este momento, no sé, habría que empezar a ensayar respuestas o a esta pregunta. Yo diría, así como aventurándome, en que esta crisis ha mostrado mucho la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad a veces, digamos, se puede trabajar a partir de, digamos, teorías y políticas del cuidado, como puede ser la caja de solidaridad u otras formas de hacerlo, ¿no? Que la gente se queda con los niños de la otra, lo que fuera. Eh, pero también puede generar mucho miedo en ciertas personas. También puede generar mucho miedo, pues, en este caso del contagio, o miedo a que también ser vulnerable, ¿no? Y que eso igual no ayuda a que otras personas que no están tan afectadas, particularmente, qué sé yo, por la ley de extranjería o por sistemas económicos muy vulnerables, muy precarios, o sea, quiero decir que creo que este momento de esta crisis ha generado un espacio en el que ha sido más difícil esa alianza, las alianzas, porque creo que hay miedo. Y porque también, claro, si no hay espacio público donde tampoco juntarte, también creo que es muy difícil. O sea, el tema de dejar el espacio público vacío no ayuda a la articulación, no ayuda a mirar al otro a la cara, ¿no? Si tú estás en tu casa, pues no ves, ¿no? Si nadie te lo dice, no lo ves, ¿no? Y más bien estás pensando en tu propia vulnerabilidad, ¿no? Y tienes miedo de tu propia salud y tienes ganas de estar como, exacto, como confinado, ¿no? Entonces, esa norma del confinamiento creo que no ayuda a generar políticas y prácticas de cuidado y de solidaridad. Pero bueno, es aventurar una explicación, ¿no? pues estamos a 7:10. ¿Tenemos preguntas? Hola, pues nada, muy bien, muy interesante, ¿eh? El debate y las cosas que se han apuntado. De momento solo tenemos un comentario de Cristina. Por una parte es un comentario y luego una pregunta que dice, muy interesante la reflexión de la Cali sobre provisionismo, ¿no? Como bueno, aquí está, también aquí está crítica, ¿no? Que es para sobre, ¿no? La mirada tal vez de solo un eje o de solo un tipo de determinado, ¿no? Una mirada muy concreta que no mira todas las aristas de la situación. Y luego dice Cali, ¿podrías pasar las referencias o enlaces de las iniciativas de apoyo que has citado? Sí, tengo un montón. Depende de qué país estás, pero si estás aquí en Barcelona, pues hay uno en España que está muy guay. Pero hay un montón, tengo un montón. De hecho, acabo de hacer un recurso también que puedo pasar por aquí. Es básicamente, todo está en inglés, pero he recogido toda la información de campañas en todas partes del mundo, también qué está pasando en Estados Unidos, peticiones para firmar, sitios donde puedes donar dinero a personas pues haciendo trabajo sexual, migrantes, gente trans. Realmente hay 1000 sitios que necesitan apoyo. There's the Bell Funds. How do you say Bell? No sé cómo se dice en castellano. Cuando alguien va a la cárcel y tienes que sacarle. Bueno, y puedo pasar ese link también aquí abajo, porque yo tengo un montón de recursos esas. También me parece interesante eso, como la reivindicación que decías sobre no decir abolicionismo y sí prohibicionismo, como también como un campo de batalla en relación a lo que dicen las palabras o los conceptos, ¿no? Y también no sé si, creo que lo habíamos comentado antes, había como una batalla en relación al concepto de interseccionalidad, ¿no? Es decir, hay un uso extendido de la palabra, ¿no? Interseccionalidad, tanto por ámbitos académicos, institucionales, también activistas. Y la idea, o sea, quisiera preguntaros qué os parece esto, ¿no? Y realmente, qué problemático puede ser el hecho de que, bueno, que exacto, que tal vez las mismas personas que tengan una visión un poco interseccional, la palabra de moda o la palabra que utilicen para generar convocatoria a sus actividades es que esa es la palabra, ¿no? Interseccional. Vamos a hacer una actividad interseccional, ¿no? Entonces,
no sé, me gustaría saber qué os parece. Siempre es una mujer blanca hablando de interseccionalidad. Una mesa redonda de personas completamente heteronormativas hablando de interseccionalidad. Y esto me parece también bastante gracioso. Pero ha pasado que he escuchado una charla hablando de trabajo sexual e interseccionalidad. Y todos los ponentes eran gente pues con cuerpos normativos o con sexualidades también no disidentes, gente blanca, etc. Hay gracias, fondos, bueno, alguien ha comentado. Pues eso es siempre cuando alguien, también es que cada palabra que se inventa también se apropia, no, la gente intenta apropiarlo, ¿no? Como aliada, interseccional, vemos ahora está trending Black Lives Matter, ¿no? De repente todas esas cosas son trendy. Sí, o sea, hay por ahí un artículo que dice intersectionality as a buzzword, ¿no? Como una palabra de moda sería, no sé cómo sería la traducción en castellano exactamente, pero claro, yo lo que creo es que como suena bien, porque es bastante políticamente correcta, en el sentido de que pareciera que si tú utilizas la palabra interseccional, estás tomando en cuenta todas las aristas de un problema, ¿no? Como si dijéramos, no sé, el trabajo sexual es una propiedad interseccional, entonces, bueno, tomamos en cuenta a todos los asuntos de este tema. Lo que pasa es que a mí me preocupa mucho su uso en términos de, bueno, un poco lo que decía al principio, ¿no? Por un lado, en términos de generar otra vez una cuestión súper identitaria, así, mujeres lesbianas negras de no sé dónde, entonces son todas iguales, ¿no? Hay como la impresión de que son todas iguales, les pasa lo mismo, aunque sea una categoría que sea como compuesta, por decir así, ¿no? Entonces, a partir de la interseccionalidad se habla mucho de categorías compuestas, pero en el fondo se está haciendo lo mismo, que es decir, todas son iguales y todas tienen tales características, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando no hacer en esta charla, ¿no? O sea, decir, bueno, el mundo de las trabajadoras sexuales es inmenso y hay diferentes casuísticas, diferentes problemáticas que les afectan, ¿no? Y segundo, el tema que decíamos antes, pues de las Olimpiadas de la opresión, ¿no? Conforme si tú tienes tales características, entonces estás mucho peor siempre que los otros casos. ¿Y qué hace eso? Pues que se nos olvida mirar exactamente las razones por las cuales estás así, ¿no? O sea, si hay una ley de extranjería que no te permite trabajar en condiciones dignas, pues sí, claramente tenemos que mirar la vulnerabilidad de eso y cómo eso precariza a las personas, pero en realidad no es la persona la que tiene la característica interseccional. Lo que tenemos que luchar es contra la ley de extranjería que genera esa vulnerabilidad o esa explotación o esa subalternización. Entonces, claro, a mí lo que como que no, sí, bueno, sí me preocupa más bien, me preocupa políticamente un uso de la interseccionalidad basado otra vez en cómo fijarnos lo que le pasa a las personas, pero en el sentido de, sin ver cuáles son los motivos por los cuales esas personas están en esa situación, o cuáles son las maneras en las cuales eso vulnerabiliza a esta persona, o porque esas personas están sin sanidad, o porque estas personas están obligadas a salir al espacio público para ganarse la vida en una situación en la que salir al espacio público está prohibido. Entonces, claro, si tú haces una norma, una política para todo el mundo de confinamiento sin tomar en cuenta las diferentes diferencias que tienen las personas y cómo se ganan la vida, pues entonces generarás vulnerabilidad. Una mirada interseccional sí que nos ayuda a mirar eso. Sí que nos ayuda a mirar cómo se interseccionan las diferentes formas de dominación e incluso con los imaginarios, por ejemplo, en relación con el prohibicionismo. Eso sí que nos ayuda a mirarlo. Lo que pasa es que es muy peligrosa, porque es muy tentadora en el sentido de que si ya tú pones la palabra interseccionalidad, entonces eso que está ahí es guay. Bueno, no necesariamente. Puede ser interesante políticamente o puede que no sea interesante políticamente. Habría que mirar cómo se trabaja el término y sobre qué, digamos, se está analizando a través de ese término para saber si eso es interesante o no. Porque diga la palabra interseccional no tiene por qué ser interesante de por sí, ni tiene por qué ser comprensivo de por sí, ni tiene por qué ser, digamos, progresista o antidiscriminación de por sí, no necesariamente. Habrá que mirar cómo se usa. Eso, pienso. Muy bien.
Tenemos otro comentario. Ali dice, molt interessant la xerrada. He après molt, no sols d'evolucionisme, incloure testimonis reals de treballadors sexuals tan necessari. Moltes gràcies, Marisela y Cal. Y a ver, ¿alguien más? ¿Alguien quiere hablar también? Tenemos la posibilidad de, si alguien quiere pasar a... Pasamos la viva voz. Si levanta la mano. O podéis eso, seguir comentando vía... Acaba de compartir dos links, uno de GoFundMe Campaign, que aún estamos recogiendo fondos, y luego este recurso que he comentado antes. Perfecto. También Cristina plantea que las políticas públicas difícilmente son interseccionales, ¿no? Y todos son como cajas de estanco, ¿no? Entonces, claro, eso también a la hora de plantear un análisis interseccional de la política tiene sus límites, ¿no? O sea, ¿qué podríamos apuntar en relación a eso, ¿no? ¿Qué tiene que pasar a nivel institucional para que esto, bueno, podamos derivar a otra cosa? Eso está difícil porque precisamente las políticas públicas en la actualidad están basadas en la idea de categorías identitarias. Entonces aunque sí es verdad que se ha intentado cambiar, ¿eh? O sea, pero en general, hace unos años eran las políticas de dones, las políticas de Juvent, las políticas las interculturales, que son las que son para los inmigrantes, se supone, porque parece ser que la gente de aquí no tiene cultura. Y claro, digamos, eso refiere también a toda una tradición también de demandas, que las demandas fueron también a partir de lo identitario, ¿no? Las demandas por la LGTB, las demandas de las donas, las demandas de otras personas, ¿no? Entonces, claro, las políticas responden a eso. Y bueno, es difícil en este preciso instante hacer políticas públicas interseccionales. En todo caso, sí que se ha hecho el esfuerzo. Por ejemplo, si la regiduría se llama de feminismas, igual ahí hay un esfuerzo por intentar colocar la política en términos más de intentar entender cuáles son las formas de dominación, que no tanto en los cuerpos específicos de las mujeres, ¿no? O sea, como proyecto político. Entonces yo diría que una política interseccional sería aquella que eso, ¿no? Fuese antirracista, feminista, anti, digamos, diferentes formas de subordinación, y cómo también paliar los efectos de esa forma de subordinación. Pero bueno, ahora mismo, pues nada, hay que seguir trabajando en esa línea, pero que creo que estamos un poco lejos todavía, vaya. No sé qué... ¿Alguien más? ¿Alguien más se apunta a comentar, preguntar? ¿Alguna cosa a vosotras? Cali, ¿algo más que se te haya quedado en el tintero? No, nada. Creo que de esto estoy viendo ahora mismo como en plan, la gente utilizando como esta identidad de aliada o aliade sin realmente hacer el trabajo. Y para mí es lo más frustrante, porque veo desde el campo, digamos, desde siendo una trabajadora sexual, que estamos haciendo todo el trabajo y realmente tenemos muy pocos aliados, ¿sabes? No tenemos tanta gente que realmente están haciendo el trabajo, que el trabajo es pues requiere mucho, ¿no? De difundir, de crearse una campaña, de hablar con 1000 personas sobre esto. Entonces, yo particularmente mi pieza ahora, que estoy haciendo un montón, cada vez que alguien está reposteando cosas en social media, yo intento hacer crítica de si es una persona que simplemente está poniéndolo para, no sé, aliviarse un poco de su conciencia, pues, o blanca o hetero, yo qué sé, o no trabajador sexual, y realmente estamos intentando generar más conversación sobre esto y estrategias para personas aliadas de moverse de posición de ser aliada, porque aliada es como
esa persona que está retirando cosas, bla, bla, a un accomplice. Un cómplice, que un cómplice, por ejemplo, si hay problema con la ley, está ahí al lado, ¿no? Están involucrados al mismo nivel que tú. Entonces, si los dos están haciendo un robo de un banco, ¿vale? No solo una persona, sino dos. I don't know what other example to give. Sí, vamos a robar un banco. No, es que igual me están escuchando, me van a poner a la cárcel. Pero imagínate dos personas robando un banco, ¿no? Una aliada estaría tuteando, ay, vamos a robar un banco, yo qué sé. O no sé, estaría haciendo, yo qué sé, cualquier cosa muy al fondo de nada. En el cómplice estaría al lado de la persona robando el banco. Does that work for the imagery? ¿Sabes? Si queremos desmantelar supremacía blanca, todas las estructuras de poder, de discriminación, etcétera, etcétera, pues tenemos que ser accomplices, which means we are in the fight too. ¿Sabes? Que estamos en la lucha también, no una aliada que está ahí al fondo, yo qué sé. Sí, precisamente. Tomando selfies. Mientras los dos están robando el banco, hay persona aliada tomando selfies al fondo, ¿sabes? Yo qué sé. That's my analogy. Muy bien, sí. Esto sabes que va a quedar grabado, ¿no? Ahora me van a llevar porque voy a grabar un banco. No, pero sí, o sea, esto también tiene todo que ver también con el tema de las políticas identitarias, porque lo que las políticas identitarias nos han servido para mucho, para llegar a muchos sitios, pero también son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque asumen que aquello que ocurre te está afectando a ti, o sea, está afectando a la categoría subalterna, ¿no? Por ejemplo, que el racismo solamente afecta pues a personas negras, indígenas, racializadas, etcétera, ¿no? Por ejemplo. O que el sexismo solamente afecta a las mujeres, o que el heterosexismo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en parte, y un poco retomando también lo que comentábamos antes, Cali, de por qué digamos, por qué siempre viene desde abajo el tema de la escala de solidaridad, porque yo creo que hay un imaginario de que esos sistemas de dominación solo afectan a las personas que están subalternizadas en esos sistemas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar para hacer políticas interseccionales. El racismo no es solamente malo para las personas negras, es también malo para los blancos, de manera diferente, por supuesto. No voy a decir ahora que pobrecita la gente blanca o pobrecita la gente o puede ser de los hombres cis, ni mucho menos, ¿no? Pero quiero decir, si pensamos que esos sistemas de opresión funcionan de manera que afectan al conjunto de la sociedad, no necesitamos aliadas, porque todas estamos afectadas por esto, todas estamos afectadas por el tema del prohibicionismo, porque hace que ciertas personas estén en ciertas formas de discriminación, pero también nos afecta en términos políticos, morales, de solidaridad, de nuestras amigas, nos afecta a todas, aunque no todas estemos haciendo el trabajo sexual, nos afecta de manera diferente, pero nos afecta a todas. Si empezamos a pensar que los sistemas de subordinación nos afectan a todas, entonces ya no necesitamos que alguien sea solidario con uno, sino que ambas, digamos, robaríamos el banco, por decirlo así, ¿no? Y además... Esto está grabado de todo, ¿ok? Claro. Es para ir juntas. Además, también... I need the bail funds already, yeah. Este tipo de crisis, como la coronavirus o la crisis económica anterior, lo que muestran es que esas barreras entre quién está dentro y quién está afuera son movibles. Es decir, ahora es la ley de extranjería que pone a ciertas personas en situación administrativa irregular, pero quién sabe, podría pasar que esa rayita se mueva para acá y que entonces sean otras personas las que estén fuera del sistema sanitario, como de hecho lo fue en el decreto del 2012. Había personas nacionales, o sea, personas con DNI que también quedaron fuera del sistema sanitario. Es decir, las políticas necropolíticas no solamente van a matarnos a migrantes, negras y tal, también pueden matar a las personas que ahora se sienten con privilegio. Y eso es lo que tenemos que hacerles entender, para que sepan que esta forma de subordinación, estos mecanismos de jerarquización y subordinación nos afectan a todas,
al planeta le afecta también. Y en ese sentido no necesitaríamos aliadas, ¿sabes? Estaríamos todas. Un poco, vamos, ¿no? Vamos, compañeros. Un poco meeting, lo siento. Muy bien. Pues yo creo que ya podemos dar por cerrado, ¿no?, la actividad, porque sí que estamos esperando más preguntas, pero creo que están satisfecha la gente. Y nada, pues muchísimas gracias Marisela y Cali. A la gente que nos está asistiendo, pues sabéis que lo tenemos en Facebook el vídeo, estamos transmitiendo en vivo y haremos una crónica a donde pondremos los enlaces que también Cali nos va a facilitar seguramente. Y luego, pues también eso, rescataremos el vídeo. Oh, ok. Ahora, perdón, es que he puesto los links y luego solo ha llegado a la gente que eran panelists. Ahora puedes ver los links. Mira, lo voy a poner otra vez antes que ir, así que puedes cliquear y hablarles. ¿Ahora lo ves? A ver. Un momento. Voy a copy y paste. I'm so slow. Una bolita. Venga, aquí. That's the GoFundMe campaign para las personas que hacen trabajo sexual. Y luego aquí los recursos para gente que quieren ser aliadas o cómplices. Cómplices, ¿no? Cómplices. Me gusta. Pues eso, de todas formas, seguramente los retomaremos, haremos una crónica de la actividad y la compartiremos en nuestro boletín del programa en nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.